tabla periódica, los números atómicos, ¿qué más era? La masa, Hablamos protones, de tabla neutrones. periódica ayer no tocamos creo el tema de la tabla periódica en sí, pero sí hablamos de Los elementos. materia Los neutrones, los protones. De la materia. y los neutrones, protones y electrones que son. Las partes del átomo. ¿Y cómo las denominamos a esas partes? Recordemos lo de ayer. Números mágicos y números No, atómicos. no precisamente. Materia, profe. Ya, muy bien. ¿Y esa- Partículas, sustancias, ¿Partículas? Moléculas. Partículas sustancias. subatómicas. Partículas subatómicas, ¿verdad? Esas partículas subatómicas forman parte de un átomo, ¿verdad? Recordemos eso un poquito. ¿De qué más hablamos el día de ayer? Hablamos de que química era una ciencia, ¿verdad? Que se encargaba de estudiar ¿qué cosa? La estructura, composición y propiedades de la materia. Perfecto, ¿verdad? Una ciencia que estudia la estructura, composición y propiedades de la materia. Y habíamos dicho que materia era todo lo que hacía ¿qué cosa? ¿O qué es materia? Materia es todo lo que ocupa un lugar en el universo y tiene masa. Perfecto, esa es materia. Entonces parece que estamos bien. Habíamos hablado también algo de un método científico. ¿Quién recuerda el método científico? Que hay observación, hipótesis, predicción y experimento. ¿Verdad? El método científico es un número de pasos que me van a llevar a encontrar una respuesta a algo. ¿Sí? Y consta de esas 4 partes. De la observación, ¿de qué más era? Hipótesis, Hipótesis. Después, predicción, Predicción. una predicción. Y por último voy a tener el experimento. El experimento. experimento. Todo es un ciclo, ¿verdad? Todo el tiempo está en constante repetición. Todo el tiempo está repitiéndose. Por favor, ayúdenme todos encendiendo su cámara. Yo necesito saber si realmente están prestando atención a la clase o están simplemente con el celular ahí y se fueron. Bueno, lo digo porque yo también fui estudiante y si hubiese tenido en línea hubiese dejado mi celular ahí y me hubiese ido. Pero hay que buscar la manera de controlar esto de alguna forma, ¿sí? Rubén y Fran, Prende la cámara, hija. Henry, Profe, buenas noches. Sí, le estoy tratando de poner la cámara, pero está media mala. Ya me conecto ahorita de nuevo. Voy a salirme y me voy a conectar de perfecto, nuevo. no hay problema. Y también Jorge. Henry, Profe, buenas noches. conexión. Muy bien. Entonces, habíamos hablado de esa estructura atómica, habíamos hablado también de cómo se encontraba estructurado un átomo. ¿Quién me recuerda cómo estaba estructurado un átomo? Eran neutrones, protones y electrones. Perfecto. Yo poseo neutrones, protones y electrones. ¿Estos de aquí qué carga tienen? Los protones. Carga positiva, los protones. Positiva. Perfecto, carga positiva. Los electrones, por ende, ¿qué carga obtienen? Negativa. Negativa. Una carga negativa. Perfecto. Ahora, en el átomo, ¿dónde voy a encontrar yo a los neutrones, protones y electrones? ¿En qué parte? En el El núcleo. 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 ¿En el núcleo encuentro las 3 partículas subatómicas? No. No, solamente Muy los bien. protones y los neutrones. Muy bien, Los protones orbitales. y neutrones. Perfecto. ¿Y los electrones dónde los encuentro yo? Los orbitales. Los orbitales. Orbitando en la parte externa del núcleo, ¿verdad? Esa es una estructura, prácticamente. Esa es una estructura atómica, si se le puede decir, es la más común. Realmente un átomo no es así. No es que vemos un átomo de esa forma, pero es lo más semejante que nosotros podemos tener a un átomo, a una estructura atómica, ¿verdad? Recuerdan que del átomo nosotros habíamos hablado que el átomo posee ciertas características, como por ejemplo tiene una masa atómica.
¿verdad? O número másico. ¿Cuál es el número másico? La suma El de los número de protones más los protones y neutrones. neutrones. La sumatoria de protones y neutrones, ¿verdad? Y también, ¿qué posee este átomo en sí? Posee un número Atómico. atómico, que es el que le da la identidad, ¿verdad? Si nosotros observamos en nuestra tabla periódica, ¿tienen toda su tabla periódica ahí? Y si nosotros observamos, cada elemento de la tabla periódica posee un número atómico completamente distinto, porque el número atómico es igual a ¿qué? Al número de... De protones. es igual al número de protones que se encuentra en el núcleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba si yo tengo un átomo que posee un número de protones igual a 55? ¿Verdad? Ese número 55 le va a dar la identidad. Significa que ningún otro átomo va a tener 55 protones en su núcleo. Va a ser único, por eso hablamos de identidad. ¿Qué átomo entonces posee 55 protones en su núcleo? Cesio. El cesio, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿hasta ahí estamos claros o no estamos claros con esa parte? Natalie, ¿qué dices tú? Sí, profe. ¿Ninguna duda? ¿Dudas? No, ¿Sugerencias? Perfecto. Kevin. la verdad sí estaba un poco confundida al comienzo sobre el número másico y el número atómico, pero no, ya le comprendí bien ayer mismo. Perfecto, está todo claro, ¿sí? Muy bien. Ahora, para continuar, vamos a hablar de un guión. ¿Qué son guiones? ¿Alguien me puede decir qué es un guión? Son elementos con carga negativa. Efectivamente, un guión es una especie o un elemento o un átomo que posee una carga. Esta carga bien puede ser positiva o puede ser una carga negativa, ¿sí? Ahora, Pones anión, catión y eso. efectivamente. Cuando un átomo, estamos hablando de un átomo o un elemento, adquiere carga negativa, lo vamos a denominar Ion. ¿cómo lo vamos a denominar? Perdón, cuando pierde un Catión. elemento, lo vamos a denominar. Catión. Lo vamos a denominar Catión. cation, ¿verdad? Catión. Ya. Y cuando este gana electrones, ¿cómo lo vamos a denominar? Ion. Anión. Unión. Si gana electrones, por ende va a tener una carga negativa, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Si gana electrones, va a tener carga negativa, porque si bien recuerdo los electrones, ¿qué carga poseen? Carga negativa. Ahora, si ese átomo pierde electrones, es decir, que en lugar de ganar electrones, los pierde, estos electrones salen, se van, ¿qué sucede? Adquiere una carga Positivo. positiva, ¿sí? El anión es aquel que gana electrones o aquel elemento que suma electrones a sí mismo, ¿sí? Y los cationes son átomos que están perdiendo electrones, es decir, que restan electrones a sí mismos, ¿sí? Restan electrones dentro de sus orbitales, es decir, que los pierden. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Si yo les digo, un elemento que gana un electrón, ¿qué carga va a adquirir? Negativa. Negativa. Una carga negativa, ¿verdad? ¿Y qué pasa si ese elemento tiende a perder electrones? Generalmente, ¿qué tipo de carga va a obtener? Positiva. Positiva. Carga positiva, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué es un guión entonces? Ion es el que posee carga positiva o negativa. ¿Verdad? Es una especie o átomo o elemento que tiende a tener una carga. Bien puede ser positiva o bien puede ser negativa. Entonces, dependiendo la carga que obtiene yo puedo hablar de que tengo aniones o tengo cationes.
Cuando tengo un ion que está cargado de manera positiva, estoy hablando de ¿qué? De que está perdiendo electrones. Efectivamente, está perdiendo electrones. ¿Y cómo lo voy a denominar yo? Yo. Catión. Catión, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tengo un ion que está cargado negativamente? Está cargado de manera negativa. Está ganando electrones. Está ganando electrones y va a recibir el nombre de... Anión. Perfecto. ¿Hasta ahí estamos claros o no estamos claros ahí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. Yo tengo aquí en esta tabla algunos elementos, ¿sí? Átomos también, como nosotros los podemos conocer, ¿verdad? Tengo átomos o elementos. Muy bien. Ahora, pueden observar ustedes el primero. ¿Qué elemento es el primero? Magnesio. 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 Muy bien. Este magnesio, a diferencia del sodio que está abajo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué diferencia pueden notar principalmente ahí? Son iones. Todas son iones, ¿verdad? El primero conserva sus electrones. Efectivamente. El primero, es decir, este magnesio posee una carga neutra. No es ni positivo ni negativo. Es decir, que la cantidad de protones y electrones que posee en su interior son iguales, ¿verdad? Ahora, a diferencia del sodio, ¿qué carga posee el sodio aquí? Positivo. ¿Carga? Positivo. ¿Positiva o negativa? A ver. Negativa. Negativa. Neutra. El sodio, miren, observen bien. ¿Qué carga tiene este sodio? Positiva. Está ganando electrones, pues es negativa. Es negativa. Es una carga positiva, chicos y chicas. ¿Sí? Es Este un sodio catión más 1 significa que adquiere una carga positiva porque al sodio neutro se le quitó un electrón. Se le quita una unidad negativa. Y al irse un electrón adquiere una carga positiva. Pero ¿qué pasaría si yo hablo de este cloro? ¿Qué carga tiene? Negativa. Negativa. ¿Significa que ganó o perdió electrones? Perdió. Ganó. Recuerden que si pierde electrones, está perdiendo una carga negativa. Y por ende, adquiere una carga positiva. Si yo le quito un electrón a un elemento, este elemento pierde algo negativo y inmediatamente adquiere una carga positiva, ¿sí? Está perdiendo su parte negativa, está perdiendo su negatividad. Ahora, este cloro, a diferencia del sodio, está ganando un electrón, ¿sí? No lo está perdiendo, lo está ganando. Está ganando un electrón. Después vamos a ver un poquito mejor este tema, pero quiero que quede claro esto. Cada que un elemento gana electrones, está adquiriendo cargas negativas. Cuando un elemento pierde esos electrones, se carga de manera positiva, ¿sí? Entonces, este sodio de aquí, al cargarse de manera positiva, adquiere el nombre de ¿qué? ¿Qué tipo de ion es? ¿Anión o catión? Catión. Es un catión, es un anión, ¿sí? Verónica, ¿y el cloro? Al cargarse de forma negativa, ¿qué nombre recibiría este ion de aquí? Positivo. Se está cargando... Catión, profesor. Anión. Un anión. Efectivamente, anión, Anión. ¿sí? Volvamos a la parte de acá, para que quede claro. Parece que no está quedando muy bien esto. Verán, habíamos hablado que un ion es una especie, átomo o elemento que posee una carga. O elemento Puede ser, ¿verdad? positiva o negativa. Puede ser negativa o bien puede ser positiva. Ahora, para que este átomo adquiera la sustancia negativa, la carga negativa, va a tener que ganar electrones. Es decir, que el electrón lo va a ganar, se va a sumar un electrón. Cada vez que yo sumo un electrón, voy a obtener una carga
negativa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Negativa. Efectivamente. ¿Qué pasa si yo tengo este? Ion de aquí, ¿verdad? El oxígeno. Y este oxígeno recibe 2 electrones. ¿Qué carga tendría este oxígeno de aquí? Negativa. No se encuentra es neutro, ¿verdad? Pero yo les digo a ustedes, el oxígeno generalmente tiende, por su electronegatividad, a jalar electrones, ¿sí? Es un elemento electronegativo. Después les voy a explicar un poco de la electronegatividad, ¿sí? Es un elemento electronegativo. Ahora, este oxígeno, si gana 2 electrones, va a adquirir una carga Negativa. negativa, Va a ser un efectivamente. cation. Perfecto. No. Se va a A llamar ver, anión. un anión. Se Un va a anión. llamar anión, ¿sí? Perdón. Anión, sí. Anión, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa si yo tengo este átomo de aquí? ¿Qué átomo es? ¿O qué elemento es? Calcio. Calcio. ¿Y qué pasa si este calcio, que está neutro, pierde 2 electrones? En lugar de adquirirlos, los pierde, ¿ya? Menos 2 electrones. ¿Qué pasa si tiene menos 2 electrones? Tiene una carga positiva. Va a adquirir una carga positiva, porque de estar neutro, va a cargarse de manera positiva, es decir, Es un cation. efectivamente, se va a denominar cation. Ahora sí, ¿está claro o no está claro? ¿Sí? Sí, ahora sí está claro. Muy bien. Ahora, Otro ejemplo, profe. muy bien. ¿Qué pasa aquí en este caso con el litio? ¿Sí? Tengo el litio. ¿Y qué pasa si a este metal? Es que después vamos a hablar un poquito de las características de los metales. Una de las características de los metales es que los metales pierden electrones, tienden a perder electrones, ¿sí? Y los no metales tienden a ganar electrones. Por eso, los metales suelen cargarse de manera positiva y los no metales de manera negativa, ¿sí? Porque son aquellos que son más electronegativos en la tabla periódica y tienden a jalar electrones. Ahora, ¿qué pasa si este litio gana un electrón? ¿Sí? Yo le sumo un electrón a este. ¿Qué carga puede tener este litio? Una carga negativa. Negativa. Suponiendo que adquiere, Negativa. porque la electronegatividad, ¿verdad? Adquiriría una carga negativa. Pero ya les había dicho a ustedes yo que los metales no tienden a ganar electrones, tienden a perderlos, ¿verdad? Ahora, en este caso lo más lógico, ¿qué sería? Que el litio, en lugar de ganar un electrón, ¿qué haría con ese electrón? Perdería. Perderlo, ¿verdad? Es decir, que este electrón se iría, ¿sí? Y al irse va a adquirir el litio una carga positiva. Positiva. Perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora con el azufre? ¿Qué pasa si el azufre gana un electrón? ¿Qué carga va a tener el azufre? Negativa. 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 Carga negativa, Negativa. ¿verdad? Entonces, Kevin Cedeño, una pregunta. Kevin Cedeño, por favor, una pregunta. ¿Qué pasa si este azufre gana 2 electrones? ¿Qué carga va a tener? Negativa. ¿Perdón? Negativa. Efectivamente. Y al ser un ion con carga negativa, lo voy a denominar anión o catión. Anión. Anión, ¿verdad? Ahora, el litio. El litio que adquirió una carga positiva, ¿cómo se denomina? Anión. ¿Están seguros? Tiene una carga positiva. Se denominaría Cation. Cation, sí. ¿verdad? Cation. Entonces recuerden lo Cation. siguiente. Un anión es aquel elemento, ¿sí? Que va a ganar electrones para poder obtener carga negativa. Y un catión es aquel elemento que va a perder electrones y por ende va a poseer una carga positiva. Ahora, antes de continuar a llenar el cuadrito de acá, veamos lo siguiente, ¿sí?
quería ir al cuadrito para que ustedes puedan identificar o quería tratar de hacer un ejemplo con esto de aquí. Muy bien, ahora regresemos a la parte de acá. Ya sabemos nosotros que los átomos están compuestos particularmente o principalmente por estas partículas subatómicas, ¿sí? Que son protones, neutrones y electrones. Ahora, en su tabla periódica nosotros podemos ver lo siguiente. ¿Cuál es el elemento de la tabla periódica con menos protones? El hidrógeno. Hidrógeno. ¿Cuántos protones posee el hidrógeno? Uno. Uno, ¿verdad? Bonito. Ahora, estos electrones de aquí, estos protones, perdón, van aumentando según vamos viendo en la tabla periódica. Ahora, ¿cuántos elementos en la tabla periódica tengo yo hasta la fecha? ¿Quién ha consultado esto o tiene alguna idea de cuántos elementos tengo yo en una tabla periódica hasta la fecha? No son 54. 54 elementos. No. ¿Cuántos? Vamos. Como 118. Efectivamente, hasta la fecha se han encontrado 118 elementos. Y recordemos una cosita. Ese número atómico es, ¿qué cosa? La identidad de cada elemento, ¿verdad? Ahora, recordemos que el 99.999% de la masa del átomo se encuentra ¿en qué parte? En el núcleo. En el núcleo. Perfecto, ¿verdad? Y vamos a tomar como ejemplo el hierro, ¿sí? ¿El hierro cuántos protones tiene? ¿O cuál sería el número atómico del hierro? 26. 26. 26. ¿Significa que este hierro en su núcleo cuántos protones va a obtener? 26. Efectivamente. Supongamos que que tengo 26 protones aquí, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos muy bien que entre cargas iguales, generalmente siempre va a haber, ¿qué cosa? Se van a repeler, ¿verdad? Se van a tratar de separar, cargas iguales. Y cargas desiguales van a tratar de unirse todo el tiempo. Muy bien. A este fenómeno se denomina ley de Columbus, ¿sí? La ley de Columbus es esa característica que poseen las partículas subatómicas para repelerse, es decir, para separarse la una de la otra. Es como cuando yo cojo un imán y yo trato de poner ambas cargas iguales, ¿verdad? Positiva con positiva, negativa con negativa, y voy a tratar de ¿qué cosa? De unirlos. ¿Qué sucede con los imanes cuando trato de unirlos por cargas iguales? Se repelen, no se unen. No se unen, ¿verdad? No se unen. Entonces, al momento de que yo trato de unir o de juntar cargas iguales, no tengo un imán en este momento. Cuando yo trato de unir cargas iguales, lo que sucede es que aumenta la energía dentro de este átomo, en el núcleo aumenta la energía. Y para que esa energía no aumente, porque todo átomo, todo individuo, toda partícula en el universo, lo que busca es prácticamente es encontrarse en un nivel de bajo o baja energía, ¿sí? Entonces, en este núcleo, para tratar de no tener alta energía, lo que sucede es que por eso existen los neutrones, son neutros. Y estos neutrones se acomodan entre los protones para que estos no puedan repelerse, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Porque esta ley de Columbus me dice a mí que cargas completamente iguales van a tratar de repelerse y cargas diferentes van a tratar de atraerse. Y mientras mayor sea la atracción entre cargas que son iguales, es decir, que si yo tengo una carga positiva aquí y otra carga positiva aquí, el nivel de energía va a ser alto, ¿sí? La energía va a ser alta. Y todo átomo va a tratar de encontrarse en una estabilidad, no va a tratar de encontrarse en niveles de alta energía. Por eso hasta la fecha solo se han encontrado 118 elementos en estado natural. De hecho, podemos nosotros tener y sintetizar en laboratorio, se han sintetizado en laboratorio, elementos que poseen en su núcleo hasta 120 o 124 protones, pero realmente solo han durado cuestión de segundos porque desaparecen. Porque en el núcleo no puede haber tanta cantidad de protones unidos, porque siempre se van a tratar de repeler. Imagínense el poco espacio, el 99.9%
se encuentra aquí, en el núcleo. Entonces, la cantidad de protones lo que va a hacer es que se repelan todos, ¿verdad? Y los neutrones no van a poder todo el tiempo hacer ese tipo de cosas. Por eso, el máximo elemento ha sido el 118, ¿verdad? Ahora, pero me van a decir, profesor, pero son 26. Y los neutrones no pueden simplemente tratar de repeler aquí en el hierro, ¿verdad? El hierro que posee 26. Yo les mandé a ustedes a consultar, bueno, les puse un foro, de algo denominado, ¿cómo se denomina? ¿Fuerza? La fuerza nuclear. La fuerza nuclear, ¿verdad? Hay esa característica, porque si fuera por la ley de Columbus, simplemente átomos que poseen un sinnúmero un número grande de electrones, como el radón que posee 86, perdón, protones, como el radón que posee 86 protones, este núcleo prácticamente se desintegraría y liberaría energía. Eso es lo que sucede realmente, ¿no? Entonces, para que el átomo sea estable, ocurre algo denominado fuerza nuclear. ¿Y qué era esta fuerza nuclear? Muy bien, veamos. ¿Qué era esta fuerza nuclear? Jorge Alvarado. Jorge, ¿qué es la fuerza nuclear? No, profe, por favor, repita la última parte porque el problema es que el internet está un poco, y escucho entrecortado. Al comienzo sí estaba escuchando bien su explicación, pero en los últimos minutos estoy haciendo un esfuerzo por escucharle bien, profe. Perfecto, muy bien, para todos, nuevamente. Habíamos dicho que hay una ley de Columbus que me dice que fuerzas, en este caso, partículas subatómicas que poseen la misma carga, en este caso protones, que se encuentran en el núcleo, tienden a repelerse, ¿verdad? Cargas iguales se repelen y cargas desiguales se atraen. Entonces, cuando yo poseo cargas iguales, tanto pueden ser positivas y positivas, o negativas y negativas, al momento de repelerse, lo que hacen es, en el átomo, es crear una alta energía. Es decir, que le dan alta energía al átomo y por eso existe una excitación en los electrones. Los átomos empiezan a moverse, empiezan a actuar de manera distinta y de hecho sucede en las moléculas. Cuando yo tengo una molécula que no es estable, significa que posee una alta energía y no ha sido una molécula neutralizada, es decir, que tiende a romper sus enlaces y puede liberar energía. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Entonces, en los átomos, en el núcleo, sucede esta ley de Columbus. Y para que esta ley de Columbus no pueda repeler todos los protones, que todos están dentro del núcleo, recuerden que el núcleo es una parte pequeña que posee el 99.9% de masa, entonces todos los protones se encuentran dentro, y para que estos no puedan repelerse, existen los neutrones. Pero a medida de que van aumentando los números de protones, nosotros podemos ver que este átomo no se desintegra y no libera energía. ¿Y por qué sucede esto? Sucede por algo denominado fuerza nuclear, ¿sí? Y ustedes hicieron una pequeña consulta y dieron su comentario en el foro. Entonces quiero saber, ¿qué saben ustedes sobre la fuerza nuclear? Ayúdame, por favor. William Gaibor. ¿Aló? Sí, te escucho. Creo que mantiene unida, según lo que investigué, mantiene unida la más básica de las partículas elementales. Ya. Y había buenos. Muy bien, a ver. ¿Qué me puede decir? Decía que es una fuerza que actúa entre los protones y los neutrones de los átomos. Los átomos, neutrones y los protones, ambos núcleos se ven afectados por la fuerza nuclear, de manera que casi idéntica, como los protones tienen carga +1, experimentan una fuerza eléctrica que tiene separados, pero a una distancia suficiente corta de la fuerza nuclear. Efectivamente. Cuando estos protones
y neutrones se encuentran en una distancia cercana, significa que esta fuerza nuclear actúa. Es decir, que es la fuerza que tienen estos protones y neutrones para juntarse. A pesar de que la ley de Columbus me dice que cargas iguales se van a repeler, la fuerza nuclear hace todo lo contrario. Es una característica de los átomos que poseen fuerza nuclear, ¿sí? Y por eso, de esta manera, nosotros tenemos átomos con hasta 118 protones en el núcleo, ¿sí? Por esa característica, gracias a la fuerza nuclear, yo puedo tener en manera natural hasta 118 protones en un núcleo, ¿sí? Sin que estos puedan repelerse, como me dice la ley de Columbus, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí, sí o no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a tratar de llenar esto de aquí. Muy bien, queremos encontrar nosotros, esta es una pequeña práctica, un pequeño ejercicio para ver cómo vamos. Queremos encontrar el número de electrones, protones y neutrones de cada átomo o elemento que se encuentra aquí, como ejemplo. Empecemos con el magnesio. ¿Cuál de ustedes me puede decir cuántos electrones posee el magnesio, cuántos protones y cuántos neutrones a la vez? Yo. Ok. Electrones 12. ¿Ya? Protones 24.305. No. No sé. No se lee. Imagínate 12 mismos. Que el elemento que posee más protones en el núcleo es el que tiene 118, ¿verdad? Entonces no puede tener 24.000 porque 24.000 haría que se desintegre, que libere demasiada energía, ¿verdad? 24.000 es la masa. Ya, muy bien, esa es la masa. Y de hecho no es 24.000, solo son 24, ¿sí? Ok, muy bien. Punto 3. 24.3, ¿sí? Muy bien, gramos por cada mol. Vamos a practicar, ¿sí? Para que se entienda. Muy bien, voy a partir por algo, por la identidad de cada elemento, ¿sí? Vamos a ver, por la identidad. La identidad es el número de protones. Y a esa identidad yo la denomino número atómico. Entonces voy a partir por los protones, que esta es la clave, la base, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos protones posee el magnesio? 12. 12 protones. 12, efectivamente, en su tabla periódica vean, 12 protones. Ahora, yo me doy cuenta de que este magnesio es un ion que posee carga positiva o negativa. Neutro. Es neutro, y al ser neutro significa que no tiene ni más ni menos electrones, ¿verdad? Entonces, al ser neutro y no tener carga, ¿cuántos electrones tendría este de aquí? 12. Efectivamente, 12 electrones, porque no ha ganado ni ha perdido, ¿verdad? Ahora, habíamos hablado la clase de ayer sobre el número másico. ¿Y qué era el número másico? Átomos más neutrones. Protones más neutrones. Protones más neutrones, ¿verdad? Y para yo poder encontrar el número de neutrones, ¿qué puedo hacer aquí? Despejar. Despejar, ¿verdad? Número másico sería igual a qué? Oh, perdón, número de neutrones sería igual a qué? Al número másico menos el número de protones. Entonces, ¿cuál es el número másico del magnesio? 24.3. 24, ¿verdad? Vamos a tomar el número entero, 24, menos el número de protones es 12. Y por ende, ¿cuántos neutrones va a poseer el magnesio? 12. Efectivamente, 2. Tenemos el primero. El sodio, ¿sí? Muy bien. ¿Quién me puede decir por dónde podemos empezar? Reconociendo que es un catión. Por la identificación. Ya muy bien, reconociendo primero que es un catión y por quien le da la identidad, ¿verdad? Por los protones. Entonces, este sodio, ¿cuántos protones tendría?
11. 11. Muy bien. 11, vamos muy bien. Ahora, vamos a ver quién me puede decir cuántos electrones puede tener este elemento de aquí, este átomo de sodio. Veamos. Ahí creo que es 10. De las últimas personas. Rubén, dime. No tengo la tabla periódica, no, pero estoy viendo Ya, guíate aquí con la tabla. No te preocupes con la tabla periódica porque este número de electrones no lo vas a conseguir ahorita en la tabla periódica. Dime tú, considerando que tienes 11 protones y la carga que tiene este sodio de aquí, ¿cuántos electrones tiene? 10, porque hay que restarle. Efectivamente, muy bien. Tiene 10 electrones. Estamos muy bien hasta ahí. Ahora, vamos a ver. Verónica, por favor, ¿cuántos neutrones tiene ese sodio con carga? Más 1. Traten de resolver, sigan resolviendo. Las personas que puedan resolverlo en su cuaderno, resuélvenlo en este momento y vamos a ir respondiendo, ¿sí? 12. ¿Cuántos tiene? Recuerden, el número másico menos el número de protones. ¿Cuál es el número másico? Yo tengo ya el número de protones, que es 11, ¿verdad? ¿Cuál sería el número másico aquí? 22. 22.9. 22.9. Sería 23 en este. 23, redondeando 23. Listo, redondeando 23. Sería 12. ¿Cuántos tendría entonces? 12. 12. 12 neutrones. Estamos muy bien hasta ahí. Muchas gracias. Vamos ahora con el cloro. Zulma, por favor. Ayúdeme, Zulma, diciéndome cuántos protones encontramos nosotros en este cloro. ¿17? ¿17? Perfecto. ¿Cuántos electrones, Zulma? ¿17? 17 mismo. 17. ¿Por qué 17? Me puede responder. Ya lo hice horrible. María Gallegos. ¿Por qué tiene 17 electrones el cloro de aquí? No le entiendo bien todavía. ¿Cuál fue la pregunta, ingeniero? ¿Por qué este cloro de aquí posee 17 electrones? Porque es una carga neutra. Efectivamente, porque es una carga neutra. Y al ser neutra, María, al ser neutra significa que no ha ganado ni ha perdido electrones. Va a conservar la misma cantidad de electrones, ¿sí? Y recordemos que estos protones y electrones una pregunta. a ser similares, ¿sí? Muy bien, ahora. Entonces, siempre, profe, una pregunta. Dime. O sea, siempre que un elemento es neutro, lleva la misma cantidad de protones y electrones. Efectivamente. Ahora. Miriam, ¿cuántos neutrones crees tú, o cuántos neutrones tiene este cloro de aquí? ¿35? ¿35 neutrones? El número de neutrones es igual. El número de neutrones, presten atención por favor, el número de neutrones es igual a ¿qué? Al número másico, en este caso, ¿cuál es el número másico? 35 menos el número de protones. 17. ¿Serían 10? 17. 18. 17, ¿verdad? 18. Entonces, el número de neutrones sería en este caso, ¿cuántos? 18. 18. Porque recordemos que el número de neutrones siempre va a ser igual al número másico menos
el número de protones. ¿Sí? Muy bien, ahora hagamos con lo que posee carga. Con eso. Ayúdame, por favor. Ya lo están resolviendo, ¿verdad? A ver, Marlene. Tenemos el cuadrito con el cloro de carga -1. ¿Cuántos tendría este cloro? Perdón, profe, ¿cuál me fue la pregunta? ¿Cuántos protones tiene este cloro de aquí, de carga -1? ¿Cuántos protones tiene? Tiene 17. 17. 16. Recordemos que los protones son siempre el número atómico. Y el número atómico del cloro siempre va a ser 17. 17. Porque recordemos que esa es la identidad del cloro. 17, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos electrones tendría este cloro con carga negativa? Marlene. 17. A ver, sería... 18, profe. Si tiene carga negativa, por ende va 18, profe. 18. Por eso va a tener 18 electrones, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí o no estamos bien? Sí. Sí. ¿Cuál sería el número de neutrones? 35. 35. 35 no es el número de neutrones, creo que nos estamos confundiendo. 18 es. 18. Es 18, no puede ser 35. El número de neutrones es igual a el número másico menos el número de Menos el protones. número de protones. ¿Verdad? Ujú. Y sabemos que el número másico es 35. 35. Y sabemos que todo cloro tiene 35 menos 18. 17 menos 17 17. protones, ¿verdad? Igual 18. Igual 18. Eso no puede cambiar. Lo que cambia es ¿qué cosa? El número de electrones. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Los iones son especies que poseen carga. Y esta carga se da por la ganancia o pérdida de electrones. Vamos con el siguiente. Ahora denme por favor simplemente los números, ¿ya? ¿Quién me puede decir el número de electrones, protones y neutrones del hierro con carga +3? Protones, 26. 26. 26. ¿Ya? Electrones. 23. 23 electrones y los dos sería... Es 55 menos 23. ¿Cuántos serían? Sería 56 porque se lo redondea. Ya. Sería 56 menos 26. Serían 30 26. neutrones, ¿verdad? ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Quién no lo tiene claro? Y explicamos nuevamente con el hierro. Sí, por favor. Dice una pregunta. Ya, dime. O sea que ahí se le suma, como está +3, hay que sumarle. Aquí. No. A ver, veamos. Esta es una carga que posee o que adquiere el elemento porque en este caso ganó o perdió electrones. ¿Quién me puede decir eso? Perdió. Perdió. Ya, perdió electrones. Entonces, cuando un elemento pierde electrones, adquiere carga positiva. ¿Sí? En este caso, si adquiere carga +3, significa que perdió ¿cuántos electrones? 3. 3 electrones. ¿Verdad? Entonces, si nosotros hablamos de que el número atómico del hierro es 26, significa que el 26 es la cantidad de protones que hay, porque yo les había explicado en la clase anterior que el número atómico es igual a la cantidad de protones que posee este átomo en el núcleo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 26 protones, significa que mi número atómico va a ser 26. Y ese yo lo puedo encontrar en la tabla periódica, ¿sí? Entonces yo puedo buscar número atómico y digo, ah, perfecto, el hierro posee 26 de número atómico. Significa que este hierro posee un total de 26 protones. Ahora, si este hierro fuese
neutro, es decir, que no ha ganado o ha perdido electrones, en este caso no ha perdido electrones, pues el No neutro tiene los 26. tuviera 26 electrones. Pero como este Perdió hierro 3. posee carga más 3, significa que perdió 3 Perdió electrones. 3. Efectivamente, 23. perdió 3 electrones y va a tener un total de 23 electrones. Ya no puede tener 26 porque perdió 3. Y recordemos que los electrones son negativos. Si pierde 3 electrones que son negativos, se va a quedar ¿con qué? Con más protones. Se va a quedar con 3 protones, lo cual le va a dar una carga positiva. Le va a dar una carga de más 3. Es decir, que va a tener más protones que electrones. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí. Espero que sí. Perfecto. Ahora, Sí, listen, ya. muy bien. ¿Cómo encuentro yo? No hay problema, estamos aquí para resolver esas dudas. ¿Cómo encuentro yo aquí el número de neutrones? Bien, para encontrar el número de neutrones yo tengo que considerar una cosa. El número másico me es igual a ¿qué? Al número de neutrones y protones. Pero yo me doy cuenta que yo no tengo número de neutrones. Yo lo que tengo es número de protones. Pero sí tengo un número másico. El número másico es aquel que se encuentra aquí en la tabla periódica también, ¿verdad? Y por ende, el número másico de este hierro, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir el número másico del hierro? Me parece que era 56. 5.84. 56 es. 56. Voy a borrar esto, ¿ya? Déjame borrarlo aquí para poder escribir. Muy bien. Entonces, yo tengo el número másico que es 56, ¿ya? Menos el número de ¿qué? De Protones. protones, que es 26. Entonces, ¿qué les puedo decir yo a ustedes? Que el número de neutrones es igual a el número másico menos el número de protones. protones. Entonces, 56 menos 26 es igual a 30. 30. Significa que en este hierro con carga más 3, yo voy a tener 23 electrones, 26 protones y 30 neutrones. ¿Sí? Y podemos tener una idea de ese átomo. Perfecto. Vamos ahora con el oxígeno. Por favor. Franklin. Dígame el oxígeno, por favor. ¿Cuántos electrones, cuántos protones y cuántos neutrones? Protones serían 8. ¿Ya? Electrones ¿Cuántos serían electrones? 11. A ver, veamos. Porque serían más 2. Serían 10. Serían 10 electrones, ¿verdad? ¿Sí? Porque este aquí ha ganado electrones. Significa que si tiene 8 protones, va a tener 2 electrones de más. Va a tener 10 electrones. Muy bien. ¿Cuál sería aquí la cantidad de neutrones? ¿Cuál es el número másico del oxígeno? 16. Sería ya 16 ya. profe. 16. Menos el número de protones, que es Igual 8. muy bien. ¿Sí? Perfecto. Hagamos ahora con el aluminio. ¿Quién me puede decir del aluminio el número de electrones, protones y neutrones? Ahora sí. Yo, profesor, a ver. A ver, perfecto. Veamos. Ya, protones tiene 13. Ya. Electrones tiene 10 porque está sumando, se le quita los 3. Y neutrones queda 14 porque se resta 23 menos 13 es igual a 14. Perfecto, muy bien. Alguien me está rayando la... No puedo borrar. Alguien me está rayando la presentación, por favor. Ahora, veamos. Pregunta para...
Karen Pinto. Llenemos el cuadrito del calcio. Todavía no le comprendo bien, profe. Muy bien, vamos a explicar con el calcio ahora. Yo, profe, yo. Yo. Ya, a ver, veamos. A ver, Diego, ¿verdad? Ya, sí, bueno, también. Ya. Ya, el calcio. Perdón. Protones tiene... Ya, Diego, dime el número de protones y Johnny el número de electrones, ¿ya? Ya, protones tiene 20. Ya, muy bien. Ya, electrones serían 18 porque como está sumando le restamos. Efectivamente, 18. ¿Y alguien que me dé el número de neutrones? Yo, Sería 40 menos 20 igual 20. Efectivamente, 20. Ya. Vamos a explicar por última vez ahora, ¿sí? Veamos, ¿quién me dijo que no entendía? Veamos, en fin, la última vez, para que quede claro ya esta vez. Aquí lo importante es avanzar porque después vamos a tener que calcular los números de oxidación y vamos a tener que entender este tema de aquí, ¿sí? Bien. Les hicieron una pregunta. El deber que mandó para el viernes es sobre esto, diga. No. El deber es el cálculo de la masa molecular. No es precisamente de esto. Pero ya vamos a ver con el transcurso de la clase. Quizás si no alcanzamos el día de hoy, si tenemos tiempo, igual tenemos una hora, pero si no alcanzamos el día de hoy, podemos avanzar a la clase el viernes y el viernes estaría todo terminado y les puedo abrir la tarea hasta el día domingo. No sé si está abierta hasta el sábado nomás, pero puede haber tiempo hasta el domingo. Pero es muy recta nada más. Hasta el viernes nomás estaba. Ya, está abierta. Eso lo podemos cambiar. Eso es muy sencillo de resolver. Yo no apruebo el sábado. Perfecto. El foro que no encuentro tampoco. ¿Perdón? El foro que dice que ha mandado a consultar ayer, yo no me pude conectar y no encuentro. El foro está ahí, pero ya voy a ver qué es lo que sucede. Porque el foro está ahí, creo que está habilitado hasta el día viernes. Hasta el 29 lo puse yo. Yo puse en foro y no. Hasta el 26, profe. Sí, solo hasta el día de ayer ha estado como fecha límite. Ah, yo lo puse hasta el 29, quizás se me cambió y no me di cuenta. Ya lo voy a modificar. Pero yo no hago el 29 para el foro, ¿sí? Ya, muy bien. Continuemos ahora. Para que se entienda nuevamente. ¿Quién fue que me dijo que no entendía? Creo que fue... Natalie, creo que. Veamos. Vamos nuevamente. Muy bien. Si yo quiero encontrar el número de electrones, protones y neutrones, yo voy a tener que empezar por algo, por el número de protones. Porque el número de protones es prácticamente el número atómico, ¿sí? Este número atómico es la identidad de cada uno de los elementos. Y si nosotros observamos en nuestra tabla periódica, en cualquier tabla periódica, en todo el mundo, independientemente de si estoy en Francia, estoy en Ecuador, estoy en China o estoy en Arabia con esas letras que no voy a entender, siempre y siempre va a ser el mismo número atómico, porque cada elemento posee un número atómico completamente distinto al otro, ¿sí? Entonces, si hablo de calcio, estoy hablando de un metal, ¿verdad? Este calcio como metal posee un número atómico único que le da la identidad a todos los calcios que yo vaya a ver. Siempre voy a decir, el calcio posee un número atómico de 20, ¿sí? ¿Y qué significa este número atómico? Yo les había explicado en la clase anterior que el número atómico es igual al número de protones, ¿sí? Significa que si yo quiero saber el número de protones, yo me voy al número atómico y voy a llegar al número de protones, ¿sí? Número atómico es igual al número de protones, ¿sí? Hasta ahí creo que estamos claros, ¿o no? ¿Sí? Número atómico igual al número de protones, ¿sí? Todos los elementos poseen un número de protones completamente distinto. Esto es diferente, ¿sí? No puedo decir, ¿sabes qué? El hidrógeno posee 2 protones en el núcleo. No, porque si el hidrógeno adquiere un protón o gana un protón, deja de ser hidrógeno y se convierte automáticamente ¿en qué? En helio. Deja de ser hidrógeno. Pierde esa característica de hidrógeno y se convierte en helio. ¿Estamos claros hasta ahí o no? Muy bien. Entonces, posee 20 protones, porque su número atómico es 20.
Es una característica. Es su identidad. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber el número de electrones? Yo me tengo que fijar en esto. En que si ese átomo posee una carga, ¿qué tipo de ion es? Ya habíamos hablado que yo poseo iones con carga positiva y iones con carga negativa, ¿verdad? Cuando un ion posee una carga negativa, se denomina anión. Y cuando el ion posee una carga positiva, se denomina catión. En este caso, ¿el calcio es un anión o un catión? Catión. Es un catión, porque posee carga positiva. Dice +2, ¿sí? Y al poseer una carga positiva significa que este perdió electrones. Ya no es neutro, significa que no tiene 20 protones y 20 electrones. Significa que perdió ¿cuántos electrones? 2. Dos electrones, ¿verdad? Muy bien. Al perder esos 2 electrones, ¿yo qué número tendría de electrones aquí? Si tiene 20 protones. 18. Sería 20 menos 18. los 2 electrones que perdió, ¿verdad? Sería 18. En este caso es 18. ¿Sí? Hasta ahí lo tengo claro. Ahora, ¿qué pasaría si este calcio, supongamos, tuviera carga -2? En lugar de ser positivo, tuviera -2. ¿Cuántos electrones tendría? Pregunta para... 22. Tendría 22, profe. Tendría 22 si este tuviera carga negativa. Tuviera -2, tendría 22. Porque lo que voy a hacer es sumar los electrones. ¿Sí? Pero eso no sucede. Muy bien. Entonces, hasta ahí creo que estamos claros o no. Para yo encontrar el número de neutrones, yo voy a hacer lo siguiente. Me voy a fijar siempre en el número másico y en los protones. Porque el número de neutrones es igual ¿a qué? Al número másico, en este caso, ¿cuál es el número másico del calcio? 40. 40, muy bien. 40, profe. 40, ¿verdad? El número másico, nosotros ya podemos identificar el número másico en la tabla periódica, menos 20. el Menos número 20. de protones, que es 20 en este caso. Menos 20. Igual a Entonces, 20. neutrones Sería 20 es igual, neutrones. efectivamente, neutrones es igual al número másico menos el número de protones, o el número atómico, ¿sí? Entonces yo puedo decir que este átomo de calcio con carga +2 posee 18 electrones, 20 protones y 20 neutrones. Comúnmente nosotros encontramos al calcio siempre con esa cantidad de electrones, protones y neutrones. ¿Sí? Comúnmente nosotros siempre lo vamos a encontrar así. Ojo, el número de neutrones varía porque ustedes si se dan cuenta el número másico generalmente es un promedio que se hace o que se ha calculado de los elementos que se pueden encontrar, ¿sí? No es que todos poseen ese mismo número. Puede variar en decimales y por eso no todos los calcios tienen ese peso, pero nosotros lo que hacemos es una aproximación considerando el promedio del número másico que nos da la tabla periódica, ¿sí? Hasta ahí. ¿Está claro esto o no? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Sí. Hemos durado casi 40 minutos llenando esto de aquí, pero no importa. Vamos a continuar, ¿sí? Ah, bueno, me estaba olvidando de algo antes de continuar. Ahora, a todos estos elementos de aquí que poseen carga, yo los voy a denominar iones, ¿sí? Y serán iones monoatómicos. Que quede muy claro esto. Son iones monoatómicos. Un solo átomo. ¿Por qué me pueden decir que son monoatómicos? Tiene un solo átomo. Porque comprenden un solo átomo comúnmente, ¿verdad? Y también puedo encontrar iones poliatómicos. Disculpen esa letra, está horrible, pero la cuestión es que se entiende. ¿Cuáles serían entonces estos iones poliatómicos?
Tengo los siguientes que son fundamentales y van a tener que aprendérselos. Pero, profesor, no me quiero aprender nada de memoria. No importa, tienen que aprendérselos porque... ¿Estos tendrían más de 2 átomos? No. ¿Perdón? ¿Estos tendrían más de 2 átomos? Efectivamente, ya no comprenden simplemente un solo átomo, un solo elemento. Es la unión de 2 o más átomos, ¿verdad? De dos átomos o 2 elementos. O podría ser 2 elementos también. Sí, sí, exacto. Muy bien, entonces, los principales iones poliatómicos que nosotros vamos a utilizar y que comúnmente se utilizan son los siguientes y van a tener que aprendérselos, y su carga, ¿sí? El primero, el ion hidróxido, ¿sí? Que posee una carga menos 1. 1. Menos 1. ¿Por qué creen que se da esto? Después vamos a asignar números de oxidación. Porque comúnmente el oxígeno trabaja con menos 2 y el hidrógeno trabaja con una carga de más 1. Entonces, menos 2 más 1 es igual a menos 1. Menos 1. Menos 1, ¿verdad? Entonces, la carga del ion hidróxido va a ser siempre Negativa. menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces, este ion poliatómico va a ser un catión o un anión poliatómico, según la carga que posee. Un anión. Anión. Un anión. Un anión, ¿sí? El siguiente es el carbonato. ¿Sí? ¿Qué carga posee este carbonato de aquí? Menos 2. Porque el oxígeno comúnmente tiene esta carga, ¿sí? Y el carbono posee esta carga. Menos 2 por 3 es igual a menos 6. Y más 4, ¿cuánto es? Menos 6 más 4. Menos 2. Menos 2. ¿Ya? Muy bien. Es menos 2. No nos olvidemos del carbonato, que posee carga menos 2. Listen. No le entendí de dónde salió el 4. Ya, eso lo vamos a ver después cuando asignemos números de oxidación, ¿sí? Ahorita solo les estoy explicando la parte de aquí, ¿sí? Después veremos números de oxidación y vamos a saber de dónde sacamos esto porque hay una regla para poder encontrar eso. Listo. Vamos a ver. ¿Cuál es el siguiente? ¿Qué tipo de ion tengo yo aquí? Elizabeth. Puede ser un catión o un anión. ¿Qué pregunta, profe? Este bicarbonato de aquí, este ion poliatómico, bicarbonato, ¿qué tipo de ion es? Según la carga que tiene este. ¿Es un anión o un catión? Anión. Es un anión. Porque es un ion que posee o está cargado de manera negativa, ¿sí? Miren, es sencillo. Si yo veo que todos estos iones poseen carga negativa o están cargados de manera negativa, yo voy a asumir, yo voy a decir, estos de aquí son aniones. ¿Y qué pasa si yo veo un ion con carga positiva? Yo tengo que asumir que son cationes, ¿sí? Bueno. El siguiente es el cianuro. ¿Este cianuro es un anión o un catión? Kevin. Catión. ¿Por qué es un catión, Kevin? Porque tiene carga negativa. No. ¿Sería un? Anión, porque tiene negativo. Anión, porque tiene negativo. Anión. Un anión. Recuerden, los iones que tienen carga negativa se denominan aniones. Y los que poseen carga positiva son cationes. Catión. El siguiente es el ion sulfato. ¿Sí? Este ion sulfato. Veamos acá. Natalie, que tiene la cámara desactivada. Rubén creo que ha desaparecido porque nunca asoma. Que estoy ingeniero, solo que apagué la cámara porque tenía que hacer algo. Ok, listo. Natalie creo que también desapareció, no da la cara. Ah, ya está, profe. Listo, Natalie. Ese ion sulfato, para ti, ¿qué es? ¿Un anión o un catión? Un anión. Ya, muy bien.
El siguiente es el ion sulfito, ¿sí? SO3. Igual posee una carga de -2. Este ion sulfito, ¿qué es? Ya está clarísimo esto, y creo que ya estoy preguntando de más. Pero Jonathan, dime Jonathan, para ti. Es un anión. Es un anión, perfecto. Hablemos ahora del nitrato, ¿sí? Otro ion poliatómico de carga negativa y por ende lo vamos a asociar con un anión, ¿sí? Tengo el nitrito, posee, a diferencia del nitrato, Anión. átomos de oxígeno, y tengo un fosfato. Este fosfato con carga -3. Veamos este fosfato con carga -3. Marlene, dígame usted, por favor, el fosfato. ¿Qué tipo de ion poliatómico es? Es un anión. Es un anión, ¿verdad? ¿Por qué es un anión? Porque tiene la carga negativa. Perfecto. El siguiente es el acetato, que también es otro anión poliatómico. Tengo el ion hidronio y tengo el ion amonio, que a diferencia del resto, dejan de ser aniones y se convierten en Cationes. cationes. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Listo. Hay 12 iones poliatómicos que van a tener que aprenderse y son fundamentales, ¿sí? Nitrato, Los iones poliatómicos se combinan con otros y forman enlaces. Es como si fueran un solo átomo que forman enlaces, ¿sí? Con otro. Como por ejemplo ayer yo les puse un ejemplo del ácido sulfúrico, creo. No me acuerdo si fue el ácido sulfúrico. Este de aquí, al unirse con un ion hidrógeno, me forma un ácido, ¿sí? Este ion sulfato, al unirse a un hidrógeno, me forma un ácido. Estoy formando un compuesto, ¿sí? Estoy formando un compuesto. Y por ende yo sé que este hidrógeno posee carga positiva y este de acá posee carga negativa, ¿verdad? Y después veremos, para igualarlos yo necesitaría 2 hidrógenos con carga positiva para poder igualar aquí, pero después veremos ese tema, ¿sí? Pero la cuestión es que ustedes tienen que diferenciar esto de aquí, cargas positivas y cargas negativas. Muy bien. ¿Estamos claros? Alguien me dijo que no tenía clara la película hace un momento, déjame ver, creo que... ¿Estamos claros todos, sí o no? Karen, ¿estamos claros o no? Jorge. ¿Estamos claros o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Preguntas, dudas o sugerencias? Sí, está claro, sí está claro. Con el tema de los iones, ¿sí? Está entendido. Perfecto. Continuemos. Ahora sí vamos a ver esto. ¿Cómo se llama esto de aquí? Esta es una tabla periódica, ¿verdad? Y precisamente es la... Periódica. ¿Qué les dije a ustedes yo? Que tenían que imprimir. Oigan, el que me rayó la pantalla me la puede borrar porque no puedo borrarla, no sé. Para el día de mañana creo que voy a tener que... Bájale un punto. Es que no sé quién la rayó. Así que le tendría que dar un punto a todos, ¿no? Muy bien. Entonces, esta es una tabla periódica de los elementos. Y ustedes van a decir, bueno, pero ¿quién fue el que se inventó esa tabla, profesor? Yo no sé por qué hay gente que me viene a complicar la vida con todos esos elementos, ¿verdad? ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué alguien tiene que estar haciendo este tipo de cosas? Podríamos estar tranquilos nosotros en nuestra casa, pero no, tenemos clase de química y tenemos que estudiar este tipo de elementos. Muy bien. Un poquito de historia de la tabla periódica solo para hablar a manera de conversación, ¿sí? Comúnmente, a partir del año 700, empieza a existir gente que descubre todos estos elementos. No todos, de hecho, no los 118 que tenemos, pero para ese entonces ya se conocían algunos elementos, ¿sí? Y estas personas que manipulaban estos elementos químicos se denominaban alquimistas, porque la ciencia que ellos dominaban era la alquimia. Ellos no tenían ni idea de que estaban dominando una ciencia que se denominaba química y que podían simplemente controlar esta materia. Ellos no conocían muy bien a la materia, ¿sí? Pero sabían que ellos podían realizar aleaciones. Ellos podían mezclar metales y podían hacer ciertas cosas. Conocían el diamante, por cierto, el diamante es carbono puro. Un diamante es carbono puro. ¿Y por qué hacían este tipo de cosas?
Estas cosas ellos simplemente las hacían porque querían encontrar la piedra del elixir. Ellos decían que moldeando, tocando el oro, tocando los elementos que ellos tenían en ese entonces, esos elementos químicos que encontraban, como la plata, el oro, el cobre, esos metales, ellos iban a poder crear una piedra del elixir que les iba a dar inmortalidad. Empieza así, con una pequeña historia que parece alguna cosa de película, ¿verdad? Pero gracias a esas personas que querían encontrar esa inmortalidad, que hasta el día de hoy la encuentran, se empezó a descubrir más átomos. Y a medida que se encontraban más átomos, era un completo desorden. La gente no sabía qué hacer con estos átomos, y estos alquimistas prácticamente nunca encontraron nada, pero encontraron estos elementos, ¿sí? Generalmente metales, que se encuentran en esta tabla periódica. Con el pasar del tiempo, existió una persona que ganó un premio Nobel, ¿sí? En el siglo XVIII. Por allá por 1700, esta persona de aquí es un ruso que se llama Dmitri Mendeleev. Lo que hizo fue organizar la tabla periódica en grupos y periodos, ¿sí? De ahí su nombre, tabla periódica. Y la organizó de la siguiente manera. Creó 7 periodos y 18 grupos, ¿sí? Para que puedan ver aquí. 18 grupos y 7 periodos. Pero ¿de qué manera fue organizando en la tabla periódica? Se empezó a dar cuenta que podía organizar ciertos elementos, ya para aquel entonces había un total aproximadamente entre 50 y 80 elementos químicos, ¿sí? Los cuales se fueron descubriendo mucho después. Pero no tenía muchos elementos químicos, tenía aproximadamente entre 50 y 80, que se fueron descubriendo durante ese tiempo, ¿sí? Empezó con esos 56 que tenía, y se dio cuenta que esos tenían características muy similares, porque de hecho no tenía un microscopio electrónico que podía ver simplemente los protones y los electrones. Él no conocía y no podía ver las partículas subatómicas, porque fue hasta mucho después que se descubrieron esos microscopios, ¿sí? Entonces él empezó a ver que muchos de estos metales o elementos poseían características similares, y los fue agrupando en la tabla periódica según las características que estos poseían, ¿sí? Entonces, si tenía metales, veía que estos metales poseen propiedades características, ¿verdad? Como brillo metálico, que son maleables, que se pueden fundir a cierta temperatura. Y se dio cuenta también que los otros, que son no metales, eran completamente diferentes, pero a su vez eran similares entre sí. Muy bien. Entonces Mendeleev empezó a organizar estos elementos. Gracias a Mendeleev nosotros tenemos la tabla periódica. Con el pasar del tiempo la química ha ido evolucionando, ¿sí? Y es una ciencia muy importante porque abarca un sinnúmero de cosas muy importantes, ¿sí? Abarca ingeniería, abarca matemática y abarca las ciencias en sí, ¿sí? Y también la tecnología. Por eso se dice que la química es una ciencia que se encuentra dentro de las STEM, ¿sí? Esto está en inglés, son siglas en inglés, que es Science, Technology, Engineering and Mathematics, ¿sí? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Gracias a estos elementos químicos nosotros podemos abarcar esas 4 cosas, ¿sí? Muy bien, cuando ya descubrieron estos microscopios electrónicos pudieron darse cuenta de algo, de las partículas subatómicas. Y al darse cuenta de las partículas subatómicas se dieron cuenta de que estos elementos pueden ser organizados de la siguiente manera. Pueden ser organizados ¿por qué cosa? Por su número atómico, ¿verdad? Si yo pongo al hidrógeno aquí al inicio, significa que el hidrógeno tiene un protón. El helio va a tener 2 protones, el litio va a tener 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Perfecto. Pero también se dieron cuenta que tenían periodos, ¿sí? 7 periodos. Es decir, a estos periodos podemos denominarlos como capas donde pueden orbitar, ¿sí? Periodos u orbitales donde los electrones pueden estar ahí, ¿sí? Mientras yo tengo elementos de mi tabla periódica como el francio, que posee 7 periodos, significa que este átomo va a poseer electrones que van a orbitar más lejos del núcleo. Es decir, que va a tener un rango expansivo de electrones más alejado de los neutrones y protones, ¿sí? A diferencia del hidrógeno.
que va a poseer un núcleo con electrones que van a estar orbitando más cerca, ¿sí? Mientras el periodo es más grande, es decir, mientras más periodos o más orbitales tengan, más capas donde los electrones pueden orbitar, estos electrones van a estar más alejados del núcleo, ¿sí? No sé si me explico. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿sí? Tomemos el hidrógeno, que se encuentra en el periodo número 1 y en el grupo número 1, ¿sí? Este hidrógeno posee un electrón, posee un protón y un neutrón. Ahora, en su núcleo, vamos a dibujar aquí, en su núcleo va a poseer un solo protón, ¿sí? Y como se va a encontrar en el periodo número 1, significa que el único electrón que tiene va a estar orbitando muy próximo, ¿sí? Porque está en el 1, mientras el grupo sea más pequeño, los electrones van a orbitar más cerca de los protones. Mientras más me aleje del número 1, ¿sí? Mientras el periodo sea más grande, los electrones más se van a alejar del núcleo. Son características que se pudieron notar, entonces los organizaron de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, en el grupo 1 yo puedo notar ciertas características, a excepción del hidrógeno. Por cierto, el hidrógeno es algo que les voy a explicar en un momento. Yo puedo ver que el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio poseen características similares, y se dieron cuenta que estos metales son similares porque son alcalinos, son metales alcalinos, y por eso el grupo número 1 se denomina el grupo de los metales alcalinos. En cambio, el grupo número 2, donde está el calcio, el magnesio, el berilio, el estroncio, el bario, el radio, poseen otra característica similar, poseen un nombre que los denomina alcalino-térreos. Significa que estos alcalinos yo los voy a encontrar en la tierra, por eso se denominan alcalino-térreos, ¿sí? Miren, como el grupo número 2 posee similitudes, o sea, son completamente iguales, prácticamente con un número atómico completamente distinto, ¿sí? Poseen características similares. ¿Estamos claros hasta ahí o no estamos claros? Vamos al grupo número 18. Mientras iban acomodando la tabla periódica, se dieron cuenta que tanto el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, estos de aquí, estos gases nobles, no reaccionaban. Por aquello, en esa época se los denominaba gases inertes, porque se daban cuenta que estos de aquí no reaccionaban. Comúnmente no donaban electrones ni ganaban electrones. No donaban ni ganaban electrones. Entonces, por eso los denominaron como gases inertes o gases nobles, ¿sí? Entonces la tabla periódica fue llenándose de esa manera hasta encontrar el día de hoy elementos con 118 protones. Hasta ahí, ¿estamos claros con la tabla periódica, sí o no, chicos y chicas? Sí. Entonces, ¿quién fue la persona que inventó la estructura de la tabla periódica? ¿Quién fue el que se inventó esto? Dmitri Mendeleev. Muy bien. Sí, porque de hecho hay otra estructura de tabla periódica, pero la verdad es que esa estructura a mí no me gusta, porque es una estructura en espiral y en 3D. Entonces nosotros nos manejamos a la antigüita y seguimos utilizando esta tabla periódica, que por cierto a nosotros no nos viene nada mal, y de hecho todo el mundo la usa, pero esta es una nueva tabla periódica que se ha planteado, que es en espiral y en 3D, pero vamos a utilizarla de aquí. Ok, antes, estos grupos de aquí, si pueden ver, nosotros tenemos 18 grupos, se clasificaban de la siguiente manera, ¿sí? Se clasificaban, por ejemplo, por A y B. Es decir, déjenme borrar esto de aquí, ya creo que tengo demasiadas cosas aquí. Ya, esto de aquí se clasificaba por grupos A y grupos B, ¿sí? Muy bien, siendo así, los metales del grupo 1 y 2, siendo A, algunos metaloides, gases nobles y no metales, grupo A. Entonces la tabla periódica anteriormente se clasificaba de esta manera. Teníamos el grupo 1A, grupo 2A, el grupo 3A, el grupo 4A, el grupo 5A, 6A, 7A y el grupo 8A. ¿Sí? Y ahora, estos metales de transición acá, estos otros metales de acá, se clasificaban dentro del grupo B.
Pero hoy en día nosotros no vamos a utilizar esto así. Nosotros vamos a clasificar los grupos del 1 al 18. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Nosotros nos vamos a identificar de esa manera, del grupo 1 al grupo 18. Ahora, vamos a hablar un poquito de las características que poseen esta tabla periódica. La organización de esta tabla periódica es la siguiente. También están organizados por electronegatividad. ¿Y qué sucede con esta electronegatividad? Que la tabla periódica tiende a tener esta electronegatividad, siendo el átomo más electronegativo o el elemento más electronegativo el flúor. El flúor va a ser el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Pero qué es la electronegatividad? A ver. La electronegatividad es la capacidad que posee un átomo para poder arrastrar electrones o arrancar o acercar más electrones hacia sí mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el flúor, que es el más electronegativo, ¿sí? Este flúor de aquí, si comparte un electrón con el hidrógeno, supongamos aquí no tengo espacio, aquí abajo, ¿verdad? Ya. Muy bien. Este hidrógeno de aquí, su único electrón lo comparte con el flúor, ¿ya? Cada uno comparte un electrón. Entonces, el hidrógeno, al ser menos electronegativo, lo que va a hacer es prácticamente compartir un electrón con el flúor, y este flúor, al ser muy electronegativo, lo que va a hacer es acercar esos electrones hacia sí mismo, ¿sí? Va a tratar de arrancarlos, va a tratar de acercarlos. Esa electronegatividad se basa en eso, en tratar de quitar o jalar electrones a los átomos. Por eso, una característica de los metales es que estos metales son poco electronegativos y los no metales son muy electronegativos, ¿sí? Siendo así el flúor como el elemento más electronegativo. Y ahí viene lo característico, lo principal. Por eso los metales siempre tienden a ceder electrones. Y al ceder electrones van a adquirir carga positiva. Y los no metales, al ser muy electronegativos, van a adquirir una carga negativa, ¿verdad? Hasta se entendió ahora la parte de la electronegatividad, de la tabla periódica. Ahora vemos por qué tengo esos iones, por qué tengo algunos iones que son positivos y otros que son negativos. Es por eso, por la electronegatividad. Porque la característica de estos no metales, al ser más electronegativos, es que van a tratar de jalar o arrastrar electrones hacia sí mismos, dándose así carga negativa. Y dándole a los otros, en este caso a los metales, una carga positiva. Si no tiene claro a alguien, podemos volver a explicarlo, ¿sí? Díganme si estamos claros o no. Sí. Pero sí puede explicarlo otra vez, ingeniero, pues para... No entendí un poco. Otra vez, está, profe. Ya, muy bien. Sí, La electronegatividad es la característica o la propiedad que posee un elemento o átomo para poder arrastrar electrones hacia sí mismo, ¿sí? Por eso les había explicado que la tabla periódica tiene más o menos esta línea de electronegatividad, ¿sí? Desde un punto bajo a un punto alto, siendo así el flúor el elemento más electronegativo de los elementos químicos de la tabla periódica, ¿sí? De toda la tabla periódica yo puedo diferenciar al flúor como el más electronegativo, ¿sí? Significa que va a ser el que va a arrancar más electrones y va a ceder muy poco los electrones, ¿sí? Es decir, que estos no van a ceder electrones, porque su electronegatividad va a atraer electrones. Entonces, si la electronegatividad va así, de metales hacia no metales, por ende, me da la característica de que los no metales siempre van a adquirir una carga negativa, porque van a jalar electrones. Y recuerden que si gana electrones, va a ser carga negativa. Y estos metales, al ceder electrones, es decir, o al perder electrones, van a adquirir una carga de tipo
positiva. Y ahí se explica la parte donde nosotros hace un momento, acá atrás, en las diapositivas anteriores, veíamos, ¿verdad? ¿Por qué posee carga +1? ¿Por qué posee cloro carga -1? ¿Verdad? ¿O por qué aquí, en estos iones poliatómicos, yo tengo cargas? ¿Sí? Porque tienden, esta electronegatividad tiende a arrastrar electrones, a quitar electrones. Y esta es una característica importante, porque comúnmente estos metales, al poseer todos sus electrones, se encuentran en un nivel de alta energía. ¿Sí? De alta energía. Y lo que se busca es crear enlaces. Este enlace iónico que ocurre entre metales y no metales, lo que hace es que se forme una molécula estable. Se cree una estabilidad de molécula, ¿sí? Y se va a encontrar en un nivel de energía neutra. El universo en sí lo que busca es encontrarse en niveles de energía estables. De hecho, nuestro planeta está regulando constantemente su energía. El Sol está regulando su energía. Todo regula su energía. Un cuerpo que posee alta energía tiende a ser muy inestable, ¿sí? Dentro de las leyes de la termodinámica yo puedo diferenciar algo, que es la entropía, ¿verdad? Esa entropía me habla de esa característica o esa propiedad que tiene el universo para poder expandir su energía, ¿verdad? Que pasa desde un punto de, si se le puede llamar desorden, o un punto de orden a un punto de desorden, ¿verdad? Bueno, no nos vamos a meter ahorita en termodinámica, no vamos a hablar de eso, pero lo que trato de decirles es que el universo en sí lo que busca es tratar de encontrarse en niveles estables, energéticos, ¿verdad? Entonces por eso se forman compuestos, por esto mismo. Porque si yo tengo un flúor que se encuentra por ahí, ¿verdad? En la atmósfera, y este flúor se encuentra con un hidrógeno, ¿qué sucedería ahí? Este flúor va a tratar de atraerlo jalando los electrones, porque es electronegativamente alto. ¿Hasta ahí estamos claros, sí o no, chicos y chicas? Sí. Perfecto, estamos muy bien. Una consultita, Inge. Sí, dígame. Sí, las cargas positivas y negativas también se denominan valencia positiva y negativa, ¿no es cierto? Sí, son las valencias, de hecho, sí. Se denominan valencias, ¿sí? Ya, muy bien. ¿Alguna otra preguntita de pronto? ¿Alguien? Bueno, nadie. Veamos. Vamos a preguntarle a... Henry. No sé si Henry esté ahí. Creo que se fue Henry. Bueno. Estela Paz. ¿Quién es Estela Paz? Verán que estoy poniendo actuación. Veo que hay ciertas personas que están pendientes. Hay personas que sí están prestando atención a la clase. Entonces, eso es un punto a favor para ustedes, ¿sí? Ahora, pregunta para cualquiera. ¿Cuál es la tabla periódica más electronegativo? El flúor. ¿Verdad? ¿Y cuál creen ustedes que es el menos electronegativo? Francio. El francio. El hidrógeno. Litio, ¿verdad? Litio. Todos estos de aquí son los menos electronegativos. Sí, bueno, la raya que hice aquí no precisamente es el francio. Era una manera de explicar que parte desde los metales hacia los no metales de esa manera con electronegatividad, ¿sí? Ahora, no sé ustedes, yo hace un momento les dije que hablé de metales alcalinos y yo les dije el hidrógeno es un caso particular. Y si se dan cuenta, el hidrógeno está de otro color. Ahora, las tablas periódicas comúnmente nos ponen a nosotros el hidrógeno sobre los metales alcalinos, pero realmente nosotros podemos decir que el hidrógeno puede comportarse bien como metales y como no metales, porque el hidrógeno posee características tales como
la propiedad de ceder electrones y también de ganar electrones, ¿sí? Por eso comúnmente ponen al hidrógeno aquí, pero yo creo, desde mi punto de vista, hay muchas personas que el hidrógeno debería estar aquí, en el centro de la tabla periódica, ¿sí? En la parte de arriba. Porque el hidrógeno no es ni un metal ni un no metal precisamente, ¿sí? Yo sé que es un gas, pero el hidrógeno puede comportarse de diferentes maneras. Hasta ahí no sé si estamos todos claros. Ahora, no me han dicho nada más de la tabla periódica, no me han dicho, profe, dónde se encuentran los metales, dónde se encuentran los no metales. ¿Quién me puede decir en qué parte encuentro los no metales en esta tabla periódica? Al lado derecho. Los no metales son los de color morado. Eso, morado. Perfecto, color morado. ¿Y los metales cuáles son serían? Los metales, los verdecitos. Los verdes, a ver. Ahí está en la tabla, profe. Sí, sí, yo lo sé, pero estoy preguntando a ustedes, pues. Ah, cierto, aquí está en la tabla, tengo que rayar esto, a ver. Ahí sí. Muy bien. Mira, estos verdes de aquí son metaloides, ¿sí? Se denominan metaloides porque estos de aquí poseen características tanto similares a los no metales como a los metales, ¿sí? Por eso se denominan metaloides. Yo creo que les envié una consulta acerca de eso. En esta parte de aquí, yo puedo diferenciar lo siguiente. Yo tengo los no metales. Estos de aquí son no metales, ¿sí? Todos estos de aquí son no metales. Los que están de rosado son halógenos, pero también son no metales, ¿sí? Los de la parte del grupo 18 se denominan gases nobles o gases inertes, ¿sí? En el centro de la tabla periódica, ¿qué tengo yo aquí? ¿Qué tengo en esta parte de aquí de la tabla periódica? Otros metales, ¿no? Tengo otros metales, ¿verdad? ¿Sí? O tengo los metales de transición. ¿Cuál es la diferencia entre estos metales de aquí y los metales de aquí? O los de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esos metales? La transición. Mira, se denominan metales de transición porque, a diferencia de los metales de aquí, estos metales suelen variar dependiendo en las condiciones que se encuentren, pueden ceder un número determinado de electrones, ¿sí? No siempre va a ser el mismo, como a diferencia del grupo 1 de la tabla periódica, de los metales alcalinos. Estos metales alcalinos se diferencian o se caracterizan porque siempre van a ceder un electrón, ¿sí? Un electrón. Y por eso, como dijo el compañero, van a obtener una valencia de más 1. Eso va a ser fijo y va a ser siempre. Los alcalino-térreos van a obtener siempre una valencia de más 2. Significa que van a ceder 2 electrones. Ahora, estos metales de transición no van a tener un número fijo para ceder, ¿sí? Pueden ceder 3, pueden ceder 5, pueden ceder 7, pueden ceder 1, dependiendo de las condiciones que se encuentre cada uno de ellos, ¿sí? Eso los diferencia del resto. Ah, y el aluminio, que es característico que el aluminio es un metal que generalmente suele tener una carga de más 3. Suele tener la carga fija de más 3, ¿sí? Por eso anteriormente se le denominaba a este grupo 3A, por la cantidad de electrones que solían donar, ¿sí? Pero este es el grupo 13. El aluminio es característico. ¿Hasta ahí estamos claros o no estamos claros? ¿Preguntas, dudas o sugerencias? A ver. Bueno. Parece que todo está perfecto. Vamos a continuar. Propiedades de los metales. Estas propiedades son sencillas, ¿sí? Primero, ¿por qué puedo diferenciar yo un metal del otro? Brillo.
porque poseen un brillo metálico, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tengo oro y yo empiezo a pulir el oro? El oro va ¿a qué? A brillar, ¿verdad? A brillar. Comúnmente estos metales son sólidos a temperatura ambiente, a excepción de ¿cuál? A excepción del mercurio, que en el ambiente el mercurio posee un estado líquido, ¿sí? Es el único que no es sólido a temperatura ambiente. De ahí, El mercurio, disculpe, profe, el mercurio es el que se lo usa con el cautín para unir cables. para soldar, Sí, o no. no tengo idea Ese del estaño. mercurio que se utiliza. El estaño. He Ese soldado con estaño, cautín. sí. Ah, ya, listo. Ya. El mercurio es el que viene en el termómetro. Sí, en el termómetro viene el mercurio. Sí, no sabía igual, en el cautín no tengo idea para soldadura de ese tipo. Ya, son sólidos a temperatura ambiente, son maleables, significa que pueden ser... ¿Qué significa maleable? A ver, que pueden ser moldeados, ¿sí? Que yo puedo moldearlos, yo les puedo dar una forma. Lo que pasa es que yo tengo un pedazo de aluminio, y el aluminio lo puedo moldear, lo puedo mover, le puedo dar una forma, ¿verdad? Yo puedo hacer una ventana con el aluminio. Son dúctiles, ¿sí? ¿Qué son dúctiles? Que poseen esa maleabilidad, pero a través de ¿qué? De presión, ¿sí? Que a través de la presión yo puedo dar maleabilidad. Que poseen también un alto punto de fusión. Es decir, que tienen o tienden a unirse entre sí siempre y cuando se encuentren a grandes temperaturas, ¿sí? Por eso yo a grandes temperaturas puedo hacer aleaciones. Son conductores eléctricos. ¿Qué pasa si cae no sé, un rayo cerca de algún lugar donde yo, no sé, ok, supongamos que estoy parado en un lugar de metal. Estoy parado en un techo de zinc y cae un rayo ahí. ¿Qué creen que sucede? La electricidad. Ahí le pasa la electricidad. Me va a pasar la electricidad, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo conecto ahorita se transmite la electricidad, ¿verdad? Son conductores eléctricos, ¿sí? Son muy buenos conductores eléctricos. Por eso, cuando nosotros queremos proteger una valla, bueno, no una valla, queremos proteger un cerramiento y le ponemos electricidad, yo no puedo llegar y decir, mira, la electricidad llega solo hasta esta parte y me voy a trepar por aquí. Porque si yo trato de subirme como buen ladrón, me va a coger la corriente y me voy a morir. Ahí voy a quedar seco hasta el siguiente día, ¿verdad? Entonces me voy a quedar así prácticamente. A diferencia de la madera, yo no puedo coger la madera y le puedo poner electricidad y puedo decir, listo, tengo un cerramiento de madera, le voy a poner electricidad y el ladrón no se va a meter. El ladrón se va llevando el cable y se va llevando la madera de una vez, ¿verdad? Son conductores térmicos. Significa que si se empiezan a calentar, van a conducir ese calor. ¿Sí? Poseen altas densidades. Y al unirse con los no metales, forman compuestos iónicos, ¿sí? Son propiedades de los metales. ¿Hasta ahí estamos claros o no? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades de los no metales. Muy bien. A diferencia de los metales, estos no metales no brillan. Es decir, que no tienen o carecen de brillo comúnmente, ¿sí? Son malos conductores eléctricos y de temperatura. Poseen bajos puntos de fusión. Significa que a bajas temperaturas pueden fusionarse. Son muy frágiles, se pueden romper. Un ejemplo de ello puede ser el diamante, que es carbono, ¿sí? El grafito, que también es carbono. Pueden romperse fácilmente. Comúnmente yo estos no metales los encuentro en los seres vivos. De hecho, ayer habíamos hablado un poco de la composición de los seres vivos. Y nosotros los seres vivos estamos compuestos principalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, ¿sí? Y todos estos de aquí son ¿qué cosa? No metales. Nosotros estamos compuestos de eso, de no metales. Al fusionarse con los metales, forman compuestos iónicos, ¿sí? Al igual que los metales, al fusionarse con los no metales, forman compuestos iónicos. Y por último, forman aniones. ¿Por qué forman aniones? Pregunta, y pregunta de examen. ¿Por qué creen ustedes que estos no metales forman aniones?
Y lo acabo de explicar. Porque pierden electrones. Sí, ¿y por qué pierden electrones? Lo acabo de explicar cuando hice la flechita así. ¿Por qué? Porque presentan una carga positiva. No. No. Por la electronegatividad. Efectivamente. Porque son altamente electronegativos y por eso tienden a arrastrar electrones y adquieren una carga negativa, es decir, que son formadores de aniones, forman aniones. Ahora, característica de los metaloides, ¿sí? Eso está de deber, por eso no lo incluí en la diapositiva, porque ustedes tienen la tarea de consultar. Yo creo que les mandé una consulta sobre metaloides, así que por ahora lo vamos a omitir, ¿sí? Ese es su deber. Y si hablamos ahorita, pues no, está resuelto el deber y eso no sería justo. Yo tenía un profesor... El deber. Dime. ¿Cuál es que era el deber, Inge? 2 deberes. Primero hay una consulta, que creo que son las propiedades de los metaloides. Y el segundo es hacer el cálculo de masa molecular. Profe, yo tenía una duda. ¿La carátula se puede hacer a computadora o también tiene que ser a mano? No, la carátula... Bueno, si le quieren poner carátula, realmente no... Solo pongan un pequeño... ¿O sería la portada? O sea, la portada. Una portada en computadora si desean, pero pueden poner solo un encabezado a mano también si desean. No es obligatorio carátula ni nada de eso, ¿sí? No tiene que tener una portada grande. Con un pequeño encabezado que me explique lo que se pide, está claro, ¿sí? Muy bien, los alcalinos. Los alcalinos del grupo número 1, ¿sí? Conocido anteriormente como el grupo 1A. Están conformados por el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, cesio y francio. Característica principal de estos es que pierden un electrón y al perder un electrón obtienen una carga de más Positiva. de más 1. Nunca se olviden que todos los metales alcalinos siempre van a tener esta valencia. Valencia de más 1. ¿Sí? Van a tender siempre a perder solo un electrón. Ese único electrón les va a dar solo esa valencia de más 1. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ven un sodio algún día? Na más 5. ¿Esto estaría bien o no? Considerando lo que les acabo de decir y lo que estamos viendo aquí, característica de los alcalinos. No. No estaría bien porque... Estaría bien. ¿Cuál sería la valencia aquí? Más 1. Más 1. ¿Verdad? Característica principal del grupo de los alcalinos, o el grupo número 1, ¿sí? Vamos ahora al grupo número 2, formado por los alcalino-térreos. Comúnmente estos alcalino-térreos los encontramos, como el nombre lo dice, en la Tierra. Son metales térreos, ¿sí? Y están formados por berilio, magnesio, bario, estroncio, calcio y radio. Estos de aquí, al ser muy bajos electronegativamente, tienden a ceder, ¿cuántos electrones? 2. Pierden 2 electrones, ¿sí? Pierden 2 electrones y al perder 2 electrones adquieren la carga de más 2, ¿sí? Entonces, la valencia de los elementos del grupo número 2 va a ser 2, Más 2. más 2, más 2 y más 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el calcio? Más 7. ¿Estamos bien o no estamos bien? No está mal. Muy mal. No está bien. Más La 2. valencia sería más 2, ¿verdad? Siempre más 2. Característica principal de los alcalino-térreos. Diferencia entre alcalino y alcalino-térreo. ¿Quién me puede dar una diferencia? Que el alcalino solo pierde un electrón y el térreo pierde 2. Muy bien. Continuemos. Ahora, tengo los otros grupos. Recordemos que nosotros habíamos hablado de los metales de transición. Los metales de transición no poseen una valencia significativa, si se le puede decir así, ¿verdad? Puede poseer valencia más 1, más 3, más 5, más 7. Así que estos de aquí simplemente son metales de transición, aquellos que se encuentran en el medio de la tabla periódica. Ahora, en el grupo número 14, yo poseo los carbonoides, ¿sí? Conformados por el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo.
¿Sí? Estos son no metales. ¿Estamos claros hasta ahí o no? ¿Sí? Sí. Muy bien. Después tengo los nitrogenoides, que se encuentran en el grupo número 15. Están conformados por nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. ¿Sí? Tengo los anfígenos, o el grupo número 16, que están conformados por hidrógeno, azufre, polonio, selenio, teluro y el livermorio. Tengo los gases halógenos, tengo los metales halógenos, donde se encuentra el no metal más electronegativo, que es el flúor, el cloro, el yodo y el astato. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿sí? Y por último tengo los gases nobles en el grupo número 18, que poseen o se caracterizan porque está el helio, el neón, el argón, el xenón, el criptón y el radón, ¿sí? Esa es la estructura de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si le pregunto a Jonathan? Jonathan, ¿el carbono a qué grupo pertenece? ¿Me puede repetir otra vez la pregunta? Perfecto, Jonathan. ¿El carbono a qué grupo pertenece? Al grupo 14, carbonoide. ¿No? Muy bien. Jorge, ¿qué pasa? Jorge Luis Pozo. Si yo te digo en los halógenos, ¿qué elementos encuentro en los halógenos yo? Los halógenos. Ahí sí me... El flúor, el cloro, el yodo, el astato y el bromo, ¿verdad? El flúor. ¿En qué parte de la tabla se encuentran esos, dicen? En el grupo número 17, mira, aquí está, el 17. 17, sí, los de color morado, ¿cierto? Los halógenos. Son los de como, sí, como rosaditos, algo así, creo que son los morados, son los no metales, sí. Ya, listo. Listo. Los gases nobles, Mayra. ¿Cuáles son los gases nobles? Argón, neón, criptón, xenón, radón y el otro no vas a ver bien. Ya, listo. Muy bien. José, dígame por favor los... A ver, el sodio. ¿A qué grupo pertenece el sodio? Ok, no. Johnny, si yo te digo, Johnny, el bario, ¿a qué grupo pertenece el bario en tu tabla periódica? ¿Qué puedes identificar el bario? No tengo la tabla, profe, aún. Ya. Si yo te digo que el bario pertenece al grupo 2... El sodio no es un metal alcalino, dicen. Efectivamente, el sodio es un metal alcalino. ¿Y el bario? ¿Cuál sería el bario? Si se encuentra en el grupo 2. Si decimos que los alcalinos están en el grupo 1, los del grupo 2 son los... Alcalinos terreos. Alcalino terreo. Antilinos terreos, alcalino terreos. Perfecto. Muchas gracias. Hasta ahí me imagino que estamos bien. Esto es sencillo, esto no tiene ciencia, no es nada del otro mundo. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar a este tema que se denomina estequiometría. ¿Sí? No sé si tengamos demasiado tiempo. Faltan 10 minutos. Y creo que no voy a poder explicar todo el tema de estequiometría, pero vamos a tratar, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es la estequiometría? Dice relación cuantitativa entre elementos de un compuesto de una reacción química. Perfecto. Entonces, la estequiometría es la relación cuantitativa que hay entre los átomos o elementos que hay en un compuesto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo tengo esto? H2O. ¿Cuál sería la relación cuantitativa del H2O o del agua?
La relación sería que por cada molécula de agua yo voy a tener 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. ¿Hasta ahí estamos claros o no? ¿Sí? Ahora, esta estequiometría me sirve mucho a mí para poder, ¿qué cosa? 1, determinar el número de átomos que hay dentro de una molécula o compuesto, ¿sí? Determinar la masa de una molécula. Me va a ayudar a balancear o hacer balance de ecuaciones y también me va a ayudar a hacer conversiones de masa a moles y de moles a masa, ¿sí? Después vamos a ver qué es el mol. Entonces, vamos a hacer una pequeña explicación con este tema. Vamos a ver ya, vamos a ver cuál es no sé, tomemos un equipo de fútbol, ¿sí? Vamos a ver. Un equipo de fútbol comúnmente está conformado por ¿cuántos jugadores? ¿Por? 11. 11 jugadores, ¿verdad? 11. Listo. Vamos a crear un equipo de fútbol ahorita para que se entienda la estequiometría, para que se entienda esa relación que hay entre los elementos de un compuesto, ¿sí? Pero vamos a tomar un equipo de fútbol. Muy bien. En un equipo de fútbol yo tengo 11 jugadores, de los cuales los vamos a dividir en la primera. ¿Qué tengo yo? Un arquero. Y el arquero lo vamos a denominar con la letra A, ¿sí? Un arquero. Tengo los defensas. Vamos a tomar una alineación para que nadie se pelee de un 4-4-2, ¿sí? Vamos a coger esa común. 4-4-2. Significa que si tengo esa alineación voy a tener ¿cuántos defensas? 4 defensas. Y los defensas van a ser, en nuestro ejemplo, vamos a tomarlos con la letra D, ¿sí? Listo. Después los defensas, ¿qué vienen? Los medios. Medios. Ya, vienen los centrocampistas o medios, ¿sí? Ya, pongámosles la M, ¿sí? No le pongamos la C. Pongámosles la M de mediocampistas. Si digo que nuestra alineación va a ser 4-4-2, vamos a tener en nuestro caso, en nuestro ejemplo, 4 mediocampistas. Vamos a tener un delantero, ¿verdad? O 2 delanteros. Si es 4-4-2, vamos a tener 2 delanteros. Pero como ya tenemos una D aquí, yo le voy a poner una G de goleador, ¿ya? Listo. ¿Cuántos delanteros voy a tener o cuántos goleadores? 2. 2. Esta es la relación que existe en un equipo de fútbol. ¿Sí? Prácticamente esta es la relación. Esta sería una fórmula de un equipo de fútbol, ¿sí? Entonces, en la química, comúnmente, si yo hablo de que tengo un arquero, no necesito escribir el número 1. Doy por entendido que voy a tener simplemente un arquero, ¿sí? Como en el ejemplo del agua. Yo tengo 2 átomos de hidrógeno y tengo 1 de oxígeno. Y no necesito que escribir H2O1, ¿sí? Con el simple hecho de escribir oxígeno, yo doy por entendido que tengo un átomo de oxígeno. Un átomo. Un átomo de oxígeno. Entonces, si hablamos de esta relación en este equipo de fútbol, yo puedo decir lo siguiente. Que un equipo de fútbol, ¿sí? Un equipo de fútbol está conformado por un arquero, 4 delanteros, 4 mediocampistas y 2 goleadores, ¿sí? En nuestro ejemplo. A esto de aquí nosotros denominamos estequiometría, ¿sí? Esa relación que hay. Ahora, yo sé que por cada equipo de fútbol voy a tener un arquero, 4 defensas, 4 mediocampistas y 2 goleros, ¿sí? Muy bien, quedémonos con eso. Muy bien, ¿quién alguna vez, me imagino que la mayoría de aquí ven torneos de fútbol, la Champions, pero no nos vayamos a Europa, ¿sí? No nos crezcamos mucho con Europa. Vamos a la Copa Libertadores, ¿sí? La Copa Libertadores de América. Este torneo de Copa Libertadores comúnmente está compuesto por ¿cuántos equipos? 32. 32 equipos, ¿verdad? ¿Ya? Ahora, esta estequiometría me dice que una copa es igual a ¿cuánto? A 32 equipos. Cada equipo posee un cierto número de arqueros,
defensa, mediocampistas y goleros, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo digo en la Copa? En la Copa Libertadores de América, ¿sí? ¿Cuántos arqueros en total tengo yo? Serían 32. 32. Efectivamente. ¿Cómo calcularía esto? Por cada equipo. ¿Verdad? Uno por cada equipo. Listo. Uno por cada equipo. Una copa. Y haría lo siguiente. Una copa me es igual a ¿qué? A 32 equipos. ¿Sí? Y un equipo tiene ¿cuántos arqueros? Un arquero. Arquero, ¿verdad? Entonces elimino equipo con equipo, copa con copa, y me queda 1 por 32 es igual a 32 arqueros, ¿sí? Para esto me sirve la estequiometría. Trato de utilizar este ejemplo antes de entrar a utilizar cálculo matemático. Bueno, de hecho no es gran cosa, sí, realmente es solo multiplicación, ¿sí? Antes de empezar a utilizar un poquito ya los compuestos, ¿sí? Para que se entienda. Ahora, porque vamos a tratar de entender lo que es el mol, ¿sí? Pero vamos a dejar el mol para la próxima clase, ¿sí? Pero no el mol que nosotros nos vamos de compras, no me voy al mol a hacer shopping, es otro. Así que por ahora dejémoslo ahí y espero que se haya entendido. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, por favor háganmela saber en este momento, ¿sí? O igual podemos... Una pregunta, Inge. ¿Sí? Ingeniero. Dime. Esta clase ya se le puede revisar el día de mañana. Verás, lo que pasa es que ahorita yo estoy teniendo un poquito de problemas de conexión porque me están arreglando el internet y se demora mucho en poder subir a YouTube. Entonces yo recién el día de mañana me voy a encargar de subir la clase de ayer y la de hoy, ¿sí? Mañana aproximadamente a las 5:30 de la tarde ya está la clase subida porque en la mañana no voy a estar aquí, ¿sí? Entonces sí, van a estar subidas estas clases, ¿sí? Por eso les voy a decir lo siguiente. Las tareas se las voy a dejar hasta el día domingo. ¿Qué les parece? Pero dejemos de grabar, van a decir. Sí, ayúdanos hasta el domingo, Está profe. bien, está bien, profe. Sí, voy a dejar de grabar porque van a decir, Dios, este profesor es un vago.